Brian, bienvenido. Salud. Salud. ¿Te había probado ese ron antes? No realmente. Lo probé por primera vez aquí en Macorís de coco. Pero no se siente el alcohol, es como Sí, 28%, pero está es dulce. dulce. Yo lo había escuchado claramente, pero no lo había probado No. directamente. Gracias por hacerte conmigo, es realmente una discusión, quiero hablar contigo, tú eres un muchacho inteligente, estudiaste con mi esposa en Intec, yo sé que soy riguroso y tú has tenido una trayectoria interesante aquí en República, yo sé lo difícil que es progresar en República como empleado, también como jefe, entonces me impresiona tu trayectoria y hoy quiero aprender un poco de ti y continuar mi educación como servidor público y entonces ver qué puedo aprender de ti. Entonces, De igual manera te agradezco la invitación. Realmente digamos que es algo fuera de mi zona de confort, sí. porque es la primera ocasión, pero es una oportunidad que se aprovecha y vamos a ver qué tal. Ok. Háblame un poco de ti, tu trayectoria. Tú eres ingeniero civil. Cuéntame de tu trayectoria, cómo llegaste, cómo nació ese deseo de hacer ingeniería. Bueno, realmente digamos que yo inicialmente no tenía ese pensamiento como tal que algunos jóvenes tienen de qué estudiar, pero sí era bueno en matemáticas. Ok. Y algo que normalmente nos dicen es que los que son buenos en matemáticas tienden a trabajar en áreas de ingeniería o Ok. como a ir a esa área. Ok. Entonces, digamos que algo que sí uno quizá como joven tiene son curiosidad, en este caso por las edificaciones, por las casas y procesos constructivos que uno no tiene ni idea Ajá. en la escuela, en el colegio. Ajá. Y digamos que por ahí enfoqué lo que quería estudiar. Ingeniería. Y exacto, inicio a estudiar ingeniería civil en Intec. Y a medida que iba avanzando en la carrera me daba cuenta que realmente me estaba gustando lo que hacía y finalmente, ¿verdad? Seguiste por Todo ahí. ha salido satisfactoriamente y Sí. aquí estamos. Claro. ¿Y tú siempre supiste que tú querías hacer ingeniería civil o ingeniería? ¿Cómo llegaste a No, civil? realmente antes yo pensé que era más al lado de lo que trabajaba mi papá, que era la informática. Ok. Ok. Pero luego me di cuenta que realmente no era lo que me gustaba o Ajá. no me atraía tanto y seguí más en la parte de la curiosidad y digamos que inicié esa área. Por esa área. Yo nunca te Exacto. lo comenté, yo hice un año de ingeniería aeronáutica. Cuando entré al colegio militar, hicimos un año de eso, me fue bien eso, pero al final me interesaba más el área de negocio y no era necesario hacer ingeniería para ser piloto. Yo pensaba que sí, pero resulta que no. Entonces Te fuiste para tu exacto, área. y déjame decirte, en mis estudios de administración trabajamos mucho menos que mis colegas que estaban en ingeniería. Bueno, Yo terminaba a las 2, dependiendo, a veces tenía días sin clase, el ingeniero era... sí, sí, es bastante intenso Exacto. y no digo que aquí no, pero la tendencia es que fuera los estudios de ingeniería son más intensos. Exacto. Yo creo, en mi universidad los ingenieros tenían como unas 30 horas de clase semanal y yo tenía que tener, no me acuerdo exactamente, pero para decirte un número, 18, 20, o sea, mucho menos. Ok. Entonces, no era lo mismo. Eh, en términos prácticos, ¿qué realmente hace un ingeniero en la obra? El ingeniero se encarga de supervisar y coordinar la ejecución de los proyectos, en este caso, digamos, de construcción, Okay. donde se encarga tanto de la parte técnica, de la calidad, de la seguridad, tanto de la infraestructura como del personal. O sea, hay una gran cantidad de áreas que dependiendo del proyecto puede estar cubierta por un ingeniero o si es un proyecto muy grande por diferentes ingenieros. Claro. ¿Están siempre o sea, en la obra o más en la oficina, No, supervisando? es más de obra, incluso, bueno, también depende de la rama en la que se esté tratando, Ok. pero normalmente incluso los ingenieros de obra trabajan temas de oficina en la obra. En la obra, ok. Exactamente. ¿Y cómo es la progresión de la carrera de un ingeniero? ¿Él se pasa una parte de su carrera obra, después oficina o cómo funciona eso? Realmente acá depende mucho del área donde tú te vayas desarrollando. Sí es cierto que profesionalmente el área de la construcción, quizá por los salarios que paga, por las diferentes salidas que un ingeniero puede tener, digamos que de las mejores áreas, Ok. pero realmente
depende de lo que esa persona le guste, porque hay, por ejemplo, áreas de infraestructura o estructura, Okay. es decir, de diseño, hay área de plomería, la parte eléctrica, que quizá no son áreas directamente de los ingenieros civiles, pero pueden integrarlo para la supervisión y trabajo de eso. Digamos. Ok. Exacto. Y, por ejemplo, ¿cómo funcionan los rangos o las responsabilidades que van creciendo a medida de una carrera? ¿Cómo funciona esa trayectoria? Digamos que acá no hay una jerarquía definida, donde, por ejemplo, yo he visto otras áreas como en Zona Franca, donde está un ingeniero junior, ingeniero senior, tipo 1, tipo 2. Por lo menos en ingeniería civil acá en República Dominicana no está estipulado algo como tal. Okay. Digamos que si uno trata de enfocarlo, ingeniero junior, senior, en función del tiempo que tú tienes trabajando, que tienes de experiencia. Okay. Y digamos que ya luego de ahí ya lo que viene es coordinador de proyecto, director de proyecto o gerente de proyectos, etcétera. Okay. Pero digamos que no hay una jerarquía definida más allá que el tiempo de experiencia que tú tienes laborando en el área o en esa área. Entonces, el ingeniero que estaría a cargo, vamos a decir, de una obra, de un edificio en particular, ¿vendría siendo un ingeniero senior o un coordinador en este caso? No, sería o un gerente de proyectos, si es, vamos a decir, del proyecto completo, Ajá, o muchas veces obra. si es de un área específica, si es de la estructura, si es la de terminación, o dependiendo el tipo de trabajo que esté haciendo, si es una subcontrata, por ejemplo, puede ser un coordinador de proyectos. Ok, entonces depende, ok, Exacto. Muy bien. Y es como un independizarse, o sea, comienza como empleado y ya después viene y crea tu propia empresa de ingeniería y así. Aunque todos los casos, digamos que son muy particulares porque depende de las personas, pero lo normal se podría decir que es que un ingeniero empieza, como tú dices, en obra, como ingeniero residente, luego va ganando experiencia y alrededor, digamos, de 10, 15 años, ya estando en obra, dirigiendo proyectos, entonces ya es que a partir de ahí se tiende a proyectarse, a independizarse y hacer su trabajo propio, digamos. Ok, ya, entiendo, funciona. Entonces, yo me confundo a veces entre el rol del maestro de obra y del ingeniero. Para que me explique un poco la diferencia y prácticamente qué significa, qué hace el ingeniero en la obra comparado al maestro de obra. Lo que pasa es que el ingeniero es un trabajo, digamos, más técnico. Aunque obviamente sí está en el día a día de la obra, pero en comparación al maestro, él se encarga de dirigir directamente a los obreros para que hagan el trabajo del día a día. Entonces él se encarga de que el trabajo que hagan los obreros sea de acuerdo a la normativa, a la calidad que está deseada, que estén las herramientas, los materiales, que se hagan falta, digamos, para hacer el trabajo, los talleres de ese día o de esa semana, digamos. Pero el ingeniero es con una proyección de mayor tiempo. Vamos a decir que ve el proyecto ya previendo su inicio y su fin y las siguientes tareas que se van a realizar para que en todo momento el proyecto fluya de manera positiva. Ok, entonces a ver si lo entendí bien. Yo te imagino en la obra con los planos, asegurándote que están los materiales que se necesitan y que la calidad de lo que están haciendo está al nivel, ¿no?, que se necesita, y también que están progresando según el esquema, según el horario. Según el cronograma, exactamente, que se haya realizado, que se realiza previo al inicio de la obra, precisamente para darle un tema de seguimiento. Entonces tú mismo le dirías a un obrero, por ejemplo, el piso no está, la calidad no está, por favor hágamelo de nuevo, o tú irías donde el maestro de obra. Bueno, lo primero es realmente indicarle el taller y realmente, digamos, recordarle cuál es la calidad o que estamos buscando con la realización de eso, y también un acompañamiento, es decir, una supervisión diaria de lo que se va realizando para no esperar al último momento y que cuando ya esté todo hecho, sea que nos demos cuenta de que realmente hay un error o hay algo que haya que corregir, porque entonces implica un sobrecosto. Claro. En la práctica, ¿a quién el obrero escucha más? ¿Al ingeniero o al maestro de obra? En cierta manera se puede decir que es al maestro, porque es la persona directa que le da las órdenes.
Ok. Incluso dependiendo de cómo sea, por decir, el contrato con el maestro, Ya. Lo ideal pudiese ser incluso que uno como ingeniero no le dé instrucciones directamente al obrero, Ok. sino que se haga a través del maestro. Obviamente, si tú ves que un obrero está haciendo un trabajo que no está correcto, Claro. tú lo vas a ir directamente donde él y lo va a detener y Claro. le va a decir, no, mira, eso no es así. Y luego entonces se lo informa al maestro para que realmente le dé el seguimiento de que el trabajo se haga como se debe. Ok. Pero en primera instancia, lo normal es que el obrero le haga más caso al maestro, porque trabaja con él directamente y porque él que le da las instrucciones de primera mano. Ya. Y ya el ingeniero se encarga básicamente de coordinar todo, es con los diferentes maestros, ya sea de albañilería, de varilla, de encofrado, para que ellos entonces le pasen la información de lo que hay que hacer a sus diferentes obreros. Ok, entonces veo que hay maestros de obra especializados. Lo mismo para los ingenieros. Por ejemplo, tú vas a tener un ingeniero que va a supervisar los albañiles, por ejemplo, o generalmente un ingeniero para todo. Eso depende del tamaño del proyecto. Ok. Exacto, porque si es un proyecto pequeño, por lo general lo que se tiene un ingeniero que maneja todo, obviamente, porque tiene cuenta con los conocimientos, con la experiencia de los bloques, del encofrado, del acero, de todo en general. Okay. Ahora bien, si es un proyecto muy grande, por decir 3 edificios, obviamente tú no vas a tener un solo ingeniero porque no te va a dar abasto. Entonces a lo mejor tú tienes un ingeniero que se encarga, por ejemplo, de la albañilería de los 3 edificios. Okay. Tú tienes otro que se encarga del acero de los 3 edificios. O por edificio también puede ser. O sea, depende de la distribución y realmente de qué tanto esa persona pueda abarcar dentro de su rango de trabajo. Exactamente. Okay. Los maestros de obra, ¿al final vienen siendo todos contratistas o ustedes tienen algunos que son de ustedes permanentes, que trabajan con ustedes permanentes? Sí, por lo menos con los maestros que la empresa en la que yo trabajo maneja, digamos que son, bueno, realmente hay mixto. Hay unos que son fijos, ya por la relación de trabajo, digamos que son hasta cierto punto socios. Pero hay otros que sí, dependiendo del proyecto que se abra, se selecciona uno u otro en función de las necesidades o de la capacidad de ese maestro que es más especializado en un tipo de trabajo, en un tipo de proyecto que en otros. Ok, entonces sí pasa mucho, o sea, una trayectoria normal para los maestros de obra, comenzar empleado y después independizarse. Sí, es lo normal. La gran mayoría adquiere una experiencia práctica en obra, empiezan a trabajar ya sea como ayudante o con algún familiar que ya sea de esa misma rama. Y ellos lo que digamos que aprenden lo que en este caso su padre o algún familiar sabe y se desarrollan ahí. En ese ámbito, ok. Exacto. ¿Por ley siempre se debe tener un ingeniero en la obra o realmente depende de la situación? Sí, es necesario tener un ingeniero al menos en los proyectos, ya que este garantiza el tema de las normativas, el tema de la seguridad, la calidad y que es el profesional avalado para realmente llevar a cabo los trabajos que se estén haciendo. Ok. ¿Y ellos tienen por ley que estar en la obra o tienen que estar al cargo? O sea, puede estar en la oficina, no importa, siendo que ellos pasen de vez en cuando, aseguren la calidad, o tienen que estar presentes todos los días en la obra. Digamos que mixto, es decir, lo importante es que el ingeniero sea el que esté a cargo. Muchas veces por las diferentes funciones que puede realizar un ingeniero, puede estar en la obra en algún momento y luego estar en la oficina, pero no quita que ese ingeniero es el que esté a cargo y supervisando todo lo que esté sucediendo ahí y que se haga cargo responsable de ese taller. De ese taller, sí. Exacto. ¿Qué tú le dirías a las personas que dicen que no es necesario tener un ingeniero en la obra por el tema de recortar costos o hacerlo más eficiente? Que realmente eso a la larga puede no recortar costos, sino aumentarlos. Porque el ingeniero, si bien es un costo adicional, entre comillas, que tú estás pagando, pero él te ve a futuro las actividades que tú vas a realizar para que haya menos errores, menos desperdicio y que todo vaya
de acuerdo al cronograma, la programación y el presupuesto que se había previsto. Muchas veces lo que se ve es que no contratan al ingeniero, lo hacen con un maestro, pero el maestro no tiene la capacidad técnica para llevar el proyecto a cabo de acuerdo a cómo están en este caso en los planos. Entonces termina habiendo modificaciones no deseadas, espacios que quedan de diferente tamaño o que se utiliza más material del necesario, material que se compra de más y al final no se utiliza, que es un sobrecosto. Claro. Y entonces a la larga realmente termina pagando más que si hubiese decidido desde un principio trabajar con un ingeniero. ¿Ha pasado, tú has conocido personas que tienen las dos habilidades, que son maestros de obra, pero también son ingenieros? Sí, realmente sí, pero realmente al final lo que podemos decir como maestro de obra vamos a decir de la mano es con la experiencia en campo que puede tener y su desenvolvimiento en la dirección de personal, que al final ya un ingeniero experimentado a la larga iguala o supera porque también tiene la parte técnica y los conocimientos normativos, digamos. Entonces, realmente, más allá de que un maestro pueda tener su experiencia, el ingeniero igualmente va a tener la de él en su quizá debido momento. Entonces sí existen ingenieros que tienen la habilidad de también ser el maestro de obra. Sí, exactamente, claro que sí, porque al final las funciones que desempeña el maestro pueden ser desempeñadas por el ingeniero. Lo único es quizá por un tema de delegar, es que se utiliza a los maestros para que se encarguen de un área en específica, en lo que los ingenieros se encargan de las proyecciones, de los rendimientos en cuanto a presupuesto y demás. Entonces no es común para nada. O sea, exactamente. Usualmente siempre hay un maestro de obra y también un ingeniero. Sí, puede ser también que no haya maestro de obra, sino que lo que pasa es que el maestro de obra, yo siento que tú lo dices, por ejemplo, desde un punto de vista general, que abarque todo, pero lo que siempre va a haber, quizá no un maestro de obra como tal, sino diferentes maestros encargados de su área. Ya. Exactamente. Nunca es uno en específico. Exacto, puede haber uno que sí sea general, que se da en muchos proyectos, pero cuando no es así, pues simplemente uno tiene un maestro de carpintería que se encarga de su área, con el que tú te comunicas, uno de varilla, uno de cada taller en específico. Exactamente. En ese negocio, en la construcción, ¿tú piensas que el conseguir los trabajos todavía sigue siendo la parte más difícil o sería ejecutar el proyecto? Totalmente. Realmente el negocio está en conseguir los trabajos. Muchas veces depende de tener las relaciones, las conexiones. Es realmente de lo que importa en el trabajo. Obviamente, si yo no tengo las habilidades técnicas para desarrollar un proyecto, el proyecto no va a ser funcional. Pero eso no quiere decir que yo no pueda contratar a alguien que sí la tenga. Ahora, conseguir el trabajo es la parte difícil. Claro. Me imagino que particularmente en el principio, en el inicio, cuando la trayectoria no es muy larga, para un ingeniero, me imagino que debe ser muy difícil poder conseguir esos trabajos por la confianza que todavía no está. Correctamente. Realmente al inicio valoran mucho el tema de los años de experiencia y si tú no tienes una trayectoria, entonces muchas veces ni te toman en cuenta para el tema de darte proyectos. Mi experiencia personal cuando fui a Punta Cana la última vez, me di cuenta que, bueno, realmente lo he visto a lo largo de mi vida, que la mayoría de los obreros son haitianos, la mayoría. Entonces, en la industria en general, ¿por qué? Y ¿qué tanto? ¿Cómo lo puedo preguntar? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué la industria en sí, la mayoría son haitianos? ¿Por qué no vemos más dominicanos ejerciendo ese trabajo, el trabajo de obrero? Realmente ahí entra en juego muchos factores sociales y digamos que se debe a que por la situación en Haití, muchos haitianos vienen acá, emigran, buscando mejores condiciones y quizás por la facilidad y el conocimiento que ellos tienen,
entonces digamos que se integran a ese sector de la construcción. El dominicano también sucede que ese sector lo ve como algo negativo, algo denigrante, como donde si tú trabajas construcción muchas veces tú no quieres que los demás lo sepan, y quizá por eso han incurrido en otros sectores de turismo, de servicios, y han descuidado esa parte del sector construcción. No quita que no haya dominicanos, hay muchos dominicanos, pero digamos que por eso se ve como esa incursión de los haitianos en el mercado. En el mercado, sí. A mí me impacta esa perspectiva o esa visión diferente, por ejemplo, en Canadá, donde crecí. La construcción no he visto de esa forma. Es un trabajo muy respetable, es un trabajo que paga mucho, y para ser obrero tienes que ir a la escuela, hacer un pequeño diplomado técnico, te dan tu certificación, ¿no? Que tú sabes lo que estás haciendo, tienes tu pequeña licencia, después tú ejerces, y en general se tiende a pagar muy bien. Ese personal, su salario es por encima del averaje del nacional del país. Okay. Y aquí, como tú lo mencionas, es diferente. No sé por qué. No sé si tú tienes alguna idea por qué aquí denigran el sector de la construcción cuando en otros países eso he visto como un buen trabajo respetable. Bueno, creo que tiene que ver en parte por los salarios que se pagan, que tienden a ser un tanto bajos para el esfuerzo que supone ese tipo de trabajos. Y digamos que por ahí, al haber más facilidades de ganar más, posiblemente con menos esfuerzo, con menos trabajo físico, claro, entonces es preferible incursionar en esos otros mercados. Claro, sí, tiene que ver mucho con los salarios. Tengo amigos, por ejemplo, yo decidí estudiar aviación. Tengo muchos amigos que se fueron por el sector de la construcción, y por los primeros 10 años de nuestra carrera, financieramente, económicamente, ellos estaban mucho mejor que yo. Ahora, con el tiempo, yo le llego y posiblemente los sobrepaso, porque el trabajo, como tú dices, sigue siendo muy difícil, pero me impacta simplemente esa diferencia, y no entiendo por qué entonces los salarios son tan bajos en el sector de la construcción, particularmente aquí en República Dominicana, cuando en otros países logran tener salarios buenos. No sé si quizá los márgenes son más bajitos en Canadá, o simplemente los clientes están dispuestos a pagar más por una obra. No sé, si tú tienes alguna idea sobre eso. No sé. Sí, yo entiendo que eso tiene que ver con el tema de la oferta, demanda, y con el mercado en sí, que realmente no está en disposición de pagar altos precios, porque claro, entonces igualmente encarece los proyectos. Ajá. Y digamos que por ahí puede venir eso. Claro, es como una carrera, no sé cómo decirlo en español, a race to the bottom. O sea, un competidor comienza a pagarle menos a sus empleados, cobrar menos y menos por un proyecto, y entonces la competencia tiene que hacer lo mismo, o si no, no venden, ¿no? Exactamente. Ok, gracias, muy interesante. ¿Cómo funciona el reclutamiento de los trabajadores en esa industria de la construcción, específicamente los obreros? Bueno, en la manera o en los proyectos en los que yo he trabajado, normalmente es o por recomendación de un obrero que ya está trabajando con nosotros y claro, nos indica que tiene alguien que está disponible para trabajar, con conocimiento o no. O muchas veces también cuando hay un proyecto que está por iniciar, en los proyectos digamos que los trabajadores se acercan precisamente para ofrecer sus servicios y estar en la disposición de trabajar. Y digamos que ahí uno capta al personal de acuerdo a los trabajos que diga que hace. Obviamente uno los prueba y ya a partir de ahí realmente toma la decisión si tiene el conocimiento que él dice tener, o si realmente no es así y se descarta o algo por el estilo. Ok, entonces en la segunda opción que mencionaste, ellos literalmente llegan en la mañana: buenos días, ingeniero, yo soy carpintero, estoy buscando trabajo. ¿Para el día o será para el proyecto? No, para el proyecto. Normalmente a ellos no les gusta, a los obreros no les gusta trabajar por día, okay, porque obviamente les gusta es tener una seguridad de trabajo, claro, constante, claro, que le asegure un salario, ¿verdad? Claro, a lo largo de cierto tiempo. Aunque sí hay algunos que por alguna cuestión de que, por ejemplo, algún proyecto puede estar parado y esa persona, para no quedarse sin hacer nada, pues busca trabajo muy puntual en otro proyecto, pero por lo general es para plazos prolongados.
Ok. Y no existen páginas para ellos buscar trabajo. Me parece como... o sea, No, ya hay mucha tecnología que para que un obrero literalmente camina por la calle donde están los proyectos. Buenos días, estoy buscando trabajo. no, los Debe haber una mejor obreros forma. de acá, por lo menos lo más común, Ajá. no manejan ese tipo, digamos, de redes y ese tipo de cosas, por lo que es muy personal, digamos, eso de acercarse a los Sí, sí, sí. proyectos y etcétera, exacto. Y existen agencias quizás que se ponen de intermedio, como si ustedes quieren conseguir obrero, van donde esa agencia y ellos hacen este trabajo de búsqueda. Más que agencia, hay personas que pueden dedicarse a eso informalmente. Ok. Que tú te acercas a ellos y le dices, mira, yo estoy buscando 5 ayudantes o estoy buscando albañiles, carpinteros, tú tienes personal. Y entonces ellos te recomiendan a alguien, muchas veces a cambio de una paga X, o eso digamos que ya lo maneja el carpintero, o sea, el obrero, Ajá. directamente con quien lo recomendó para remunerarlo por Ok. ayudarlo a conseguir el trabajo. Ok. ¿Y viene siendo el ingeniero o el maestro de obra que hace esa labor de buscar el personal a los obreros? Es mixto, Mixto, puede ser realmente. cualquiera de los dos, sí. Ok, ok. ¿Entiende? Uno trata siempre de eso de búsqueda de personal, como que de delegárselo al maestro, Ok. pero no quita que uno como ingeniero tiene que involucrarse en ocasiones en eso. ¿Los maestros tienden a tener un personal fijo o siempre son rotativos? No, se tiene a tener un personal fijo. Que se va moviendo de proyecto en proyecto y tú contratas al grupo entero a través del maestro de Sí, obra. sí, exactamente, exacto. Eso es lo normal. Exactamente. Ok, muy bien, muy bien. No entiendo. quita que en el transcurso del proyecto puede ser que se desvincule algún trabajador por una razón u otra, puede suceder cualquier cosa, Claro. pero lo ideal es que ya luego de que tú entrenas a un personal o de que ya tú tienes un tiempo trabajando con él, pues entonces ya sabes lo que tú quieres hacer y la calidad con lo que nosotros trabajamos, entonces lo ideal es mantenerlo, no, Claro, no claro. que se vaya. Claro. Ok, tomando en cuenta que los salarios son muy bajos, ¿cómo tú ves la motivación de los obreros y la ética de trabajo de los obreros? No, realmente, aunque podemos decir que los salarios son bajos, pero eso depende mucho del tipo de obrero que estemos hablando, porque normalmente son más bajos para los ayudantes, que digamos que no tienen un conocimiento técnico como tal. Ya. Son más para mover materiales, para hacer trabajos hasta cierto punto más sencillos. Ajá. Y digamos que eso es lo que menos pudiesen estar ganando. Pero ya hay carpinteros, albañiles, varilleros, que pueden ganar montos que superan al salario de un ingeniero. Oh, en Lo realidad. cual es algo a veces chocante, Claro. aunque ahí entra el factor que tú dices de que realmente la proyección del ingeniero a futuro es mayor que la que pudiese tener el obrero. Es decir, por más que la aprenda, su rango salarial se va a mantener dentro de un rango en 10, 20 años. El ingeniero puede proyectarse más si ya hasta por decir llega a independizarse, o sea, es mucho mayor. Claro. Pero digamos que dependiendo de esa área, los obreros pueden llegar a ganar muy bien. Ok. Por ejemplo, en Canadá los obreros no están en el salario mínimo, sobrepasan el salario mínimo confortablemente. Aquí sucede lo mismo. Yo entiendo que aquí el salario mínimo, no recuerdo bien, pero un poco por arriba de los 20,000 pesos, creo. ¿Como un obrero fácilmente se puede sobrepasar ese monto? Digamos que puede estar cercano a ese monto, sí. Los obreros, o sea, los ayudantes o personal no capacitado, por así decirlo. Iniciando, al Exactamente, principio. exactamente. Pero ya un personal que sí está especializado en un área específica, que ya sí es capacitado, que tiene experiencia, supera eso por mucho. Por mucho. ¿Tú conoces un maestro de obra que puede ganar 200,000, 300,000 pesos al mes? ¿Es posible? Bueno, si hablamos de maestro, hay que hacer la observación de que el maestro no gana por día, sino en base al trabajo realizado en volumen, digamos. Ya. Si trabaja un piso, entonces eso tiene un costo, un listado de precios, y a partir de ahí es que él, digamos, que cobra su cantidad, le paga al personal por día, a los obreros, Ya. y ya el remanente sería lo que sería su ganancia. Hay maestros que sí perfectamente pueden ganar esa cantidad y aún más. Ok. Ahora, ya la parte de los obreros como tal, digamos que no se proyectara a esa cantidad.
Exacto, pero a término los obreros se convierten en maestros de obra, la progresión Sí, normal, sí, sí. en condiciones Ok. favorables. Ok. ¿Cómo aprenden? Háblame un poquito del proceso de aprendizaje de obrero a maestro de obra. ¿Cómo funciona? Ok, los obreros por lo general empiezan como ayudantes, Sí, quizá cargando materiales, haciendo trabajos sencillos, pero de la mano de un profesional sí capacitado. ok, Si ponemos, por ejemplo, el caso de un carpintero, por decir, él empieza llevándole la madera, los moldes, viendo cómo se clava, cómo se aseguran las columnas, etcétera. ya, Ya luego de un tiempo que se entiende que ese obrero, ese ayudante, tiene ya cierto conocimiento, entonces se le pone a implementar el trabajo, pero aún siendo quizá ayudante o lo que pudiésemos decir algún tipo de ayudante adelantado, ok, que ya tiene el conocimiento. Y ya a medida que realmente se ve, se prueba y se sabe que él sí da ya para ese trabajo, entonces ya sube su categoría y digamos que empieza a hacer trabajos quizás más sencillos, pero ya trabajo que sí es de carpintería. ya, Y entonces ya a medida que va trabajando se le va dando talleres diferentes, talleres más críticos y ya entonces digamos que él va adquiriendo el conocimiento para ya entonces ser un carpintero como tal, digamos. como tal, Y ya. entonces ya muchas veces lo que pasa es que esta persona, o sea, este obrero, si llega a conseguir trabajo personalmente, pues entonces ya él toma la decisión realmente de independizarse, como tú dices, y ser ya un maestro, pero que va de la mano de los conocimientos de dirección de personal y de la parte económica, Claro. de saber cotizar los trabajos que vaya a realizar y de que el personal que él ponga a trabajar realmente haga el trabajo con los criterios y la calidad que se necesita para que él salga realmente beneficiado Un margen, de los claro. trabajos que él está realizando, independiente. Claro, y eso es lo obrero sí es pagado al tiempo, no al Exacto, por resultado. día y eso exactamente. Ahora, los maestros por lo general tienen un proyecto, ponen la gente que trabaje por día y ya entonces ellos ven su beneficio del rendimiento que ellos puedan Del tener. proyecto. Entonces le conviene hacerlo más rápido, ser más eficiente Exactamente, y a libertad de ellos de poner más o menos trabajadores. Pero exactamente. O muchas veces, no tanto a libertad de ellos, sino a la necesidad que tenemos nosotros en base a lo que se esté haciendo en el proyecto, porque también el ingeniero juega un rol en eso, donde aunque el maestro tenga su experiencia y diga, no, yo hago ese trabajo con 5 obreros, pero si yo necesito que se haga más rápido por cualquier razón, yo le digo, no, pon 8. claro, Yo sé que va a costar más, pero se va a hacer más rápido y puede resultar positivo en algún aspecto. ok. Entonces, pero sí, es como tú dices, al final el maestro sí determina Ya, la cantidad de personal que lo que sé. vaya a necesitar. Y no existen escuelas formales para eso. O sea, en Canadá eso es estudio formal, para hacer ese trabajo. Aquí los obreros no van a la escuela, los maestros lo aprenden todo con experiencia, trabajando. Hay muchos talleres técnicos que imparten, tanto de maestro constructor, de plomería, de electricidad, pero digamos que eso no es lo normal. Ya, La gran mayoría de personal con lo que uno trabaja en el día a día no ha implementado algún curso de eso. Otros sí, pero no es lo normal. no es lo normal ni tampoco es requerido por la ley, por No, nada no, no, de eso. exactamente. Eso ya algo, digamos, ya de formación personal. Claro, Y aunque puede ser que sí ayude, pero no es regulado. regulado ya. Ok. Y en general, en las obras, ¿el maestro le enseña al ingeniero o el ingeniero le enseña al maestro? O sea, prácticamente eso es. No, eso depende mucho de la fase en la que se encuentra el ingeniero. Ok, Si es un ingeniero que es recién graduado o con poca experiencia, te puedo decir que sí, que puede aprender mucho de un maestro, pero igualmente los maestros tienden a tener un factor y es que todo lo que han aprendido ha sido porque han visto a alguien hacerlo de una manera y digamos que no cambian su metodología de trabajo. ok, Entonces, muchas veces nosotros como ingenieros
o sea, la normativa cambian, Claro. las maneras de construir cambian, los métodos constructivos, y entonces uno va actualizándose en cuanto a esos nuevos métodos. El maestro siempre quiere hacer como ya lo sabe hacer, porque él lo sabe hacer así, punto. Sí. Entonces, nosotros digamos que es una relación bidireccional donde nosotros sí aprendemos del maestro, pero asimismo nosotros le enseñamos a ellos de que hay otras maneras de hacer las cosas y de que no siempre las cosas que ellos hacen son las correctas. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un jefe que dice que, por ejemplo, hay maestros que dicen, no, porque yo tengo 15 años haciendo un trabajo, y él dice que tú tengas 15 años haciendo algo no quiere decir que tú tengas 15 años haciéndolo mal. Tú tienes que estar abierto a las opiniones que nosotros como ingenieros tenemos para que tú entonces aprendas cosas nuevas y realmente hagas las cosas como realmente se deben hacer. Exacto. Correctamente. Exacto. Igualmente nosotros, aunque muchas veces tratamos de no escuchar, digamos, mucho la opinión de algunos obreros, porque entendemos que no tienen la base técnica, pero eso no quita que tú escuches la opinión. Si realmente no te funciona, la desecha, y si, bueno, si funciona, pues se está aprendiendo algo que puede ser otra manera de tú ver algún proceso. Exacto, que como tú dices, es posible que él tenga 15 años haciéndolo mal. Exacto. Hay posibilidad. Ok, y al final se va a hacer lo que el ingeniero diga, ¿no? Porque él está, está a cargo de la obra. Ya entonces ahí cabe el tema de la responsabilidad, donde si yo como ingeniero te digo que hagas una cosa de una manera y está mal, pues bueno, al final el responsable soy yo, el costo que lo asumo yo, o sea, ¿verdad? Y al final la contratación de los maestros se hace por el ingeniero o por la empresa que contrata al ingeniero y al maestro. Eso depende mucho de el alcance de los trabajos, de las responsabilidades de ese ingeniero. Okay. Porque hay muchas empresas que el ingeniero, que no es el residente, porque digamos que tiene unas funciones más específicas, más cerradas, pero sí quizá un coordinador o un gerente de proyectos, la empresa hay veces que le da esa libertad a ese gerente, a ese coordinador, de hacer la contratación de personal o de buscar el equipo de trabajo, o hay veces que ya entonces la misma empresa es quien lo selecciona, tiene una persona que es la que se encarga de esa parte y lo hace y simplemente le dice al ingeniero, mira, tú vas a trabajar con este maestro, contáctalo, o ya se ha trabajado anteriormente, y ya a partir de ahí se desarrollan los trabajos. Ok, entiendo. ¿Tú tienes obreros o maestros de obra con los cuales tú has trabajado a lo largo de su carrera? O sea, que entran a la empresa y se quedan con la misma empresa ejerciendo por 20 años, vamos a decir. Bueno, los maestros con los que la empresa en la que yo trabajo han sido de hace muchos años. Ok. Incluso de tiempo antes de que yo estuviera con ellos. O sea que digamos que sí ha sido una trayectoria larga. De igual manera, eso se basa mucho también en del buen desenvolvimiento y del buen trabajo que puede hacer ese maestro. Ya. Y o en el caso de los obreros, muchas veces ellos llegan, como yo te comenté, que tú lo conoces fuera de la obra y lo implementas, trabajas con ellos en obra. Claro. Y si la obra se termina, pero en un futuro trabajo, tú sabes que él está disponible, tú vuelves y lo llamas. Y nuevamente trabajas con él porque ya tú sabes cómo él trabaja, tiene buena disposición, tiene ya los conocimientos de lo que él sabe hacer y para lo que él es bueno. Claro. Y entonces tú mantienes realmente una trayectoria. Y siempre es por proyecto, nunca un maestro de obra va a trabajar con una empresa toda su carrera. Como eso fijo, por ejemplo. Puede darse el caso. Es decir, hay maestros que en vez de ser por proyecto, como te comentaba, puede ser que tengan un salario fijo con la empresa y simplemente cada vez que inicia o que va a un proyecto, simplemente desempeña su trabajo. Entonces depende realmente. Pero ellos siempre van a preferir hacerlo por proyectos porque ven un mayor margen de ganancia en función al rendimiento que ellos pueden manejar con su personal y que ellos ya saben cuál es. Es decir, que por lo general independiente. Ok. Arquitectos, ingenieros. Háblame un poco de la relación entre ambos. La relación realmente es de que debe haber una combinación de ambos, porque el ingeniero lleva
o conlleva los trabajos que son más técnicos, más constructivos, más de estructura. Sin embargo, los arquitectos van un poco más de lo que es la funcionalidad y la estética. Entonces, normalmente o sucede mucho que las empresas contratan a un ingeniero para que levante la estructura del proyecto, pero luego ya entonces traen lo que vendría siendo el arquitecto para supervisar los temas que son, por decir, de pañete, de colocación de blocks, que son ya determinación como tal, ventanas, puertas, y que el son arquitecto ya para esa fase. exactamente para esa fase. Ok, y yo tenía entendido que el arquitecto, su trabajo principal era antes de la obra, o sea, hacer los planes, imaginar la obra, los Eso planes también, y entregárselo al ingeniero, ¿no es así? eso también es parte de sus funciones, porque ellos, digamos que son los indicados para concebir el proyecto arquitectónicamente, es decir, llevar a cabo el desarrollo de los planos, y ya luego entonces ellos lo pasan a los ingenieros, que somos los que nos encargamos de diseñar la parte estructural, de hacer los cálculos del acero, de las cuantías, para que todo pueda ser soportado adecuadamente. Entonces digamos que ya a partir de ahí, en la fase ya constructiva, sí es como te había comentado. Ok, y el arquitecto después vuelve a la obra para supervisar, como dijiste, el empañete, las ventanas. Exacto. También se ve mucho que contratan arquitectos desde quizá el mismo inicio para que le dé seguimiento a que esa parte de estructura que se está desarrollando realmente vaya acorde a los planos arquitectónicos que fueron que ellos diseñaron o que sobre los cuales se está trabajando. Ok, Porque debemos hacer la observación que en obra los planos arquitectónicos son la guía sobre la cual nosotros como ingenieros nos basamos. claro. Es decir, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser basado en los planos arquitectónicos. Si hay alguna diferencia en el plano estructural, por lo general hay una nota, una observación que dice que debe de ser lo que dice el plano arquitectónico, porque es como está concebido el proyecto. Concebido. Wow. Si hay alguna diferencia, si hay alguna discrepancia, entonces ya eso se consulta con ambos y se llega quizá a un punto medio, pero por lo general es basado en eso. Ok, estoy aprendiendo porque realmente yo pensaba que el arquitecto solamente tenía que ver antes de la obra. Le hacía los planos, se los daba al ingeniero y ya. Pero entonces ahora estoy aprendiendo que no, el arquitecto tiene que volver después y también supervisar parte de la obra. Sí, correctamente. Ok, y en la fase donde el arquitecto está diseñando el plan, los cálculos, como tú dijiste, de cuánto acero, de las cargas, vamos a decir, para que tenga los soportes necesarios, ¿esos cálculos son hechos por el ingeniero? Sí, totalmente por los ingenieros, porque ellos no tienen ese conocimiento dentro de en su pensum, digamos. Ya. Entonces ellos sí tienen conocimiento básico de predimensionamiento, por ejemplo, de columnas, de losa, a partir del cual obviamente ellos conciben un proyecto, Claro. pero luego de que está ya realizado ese diseño arquitectónico debe de ser evaluado por el estructuralista para realmente validar esas dimensiones de columna y ya ponerle una cantidad de acero acorde a la necesidad del proyecto. Ya. Exacto. Una base tienen que tener, porque si ellos diseñan, vamos a decir, una segunda planta, o sea, tienen que saber que no la pueden sobrecargar comparado O por a la ejemplo, estructura. exacto, o que no puede tener, tú no vas a tener, por decir, una segunda planta con pocas columnas. O sea, ellos ya más o menos tienen una idea del tamaño de las columnas, cuántas columnas por metro cuadrado, ese tipo de previsiones que realmente facilitan al estructuralista al momento ya de hacer su cálculo. Claro, y me imagino que tiene mucho que ver también qué se va a hacer en ese nivel. Por ejemplo, si es un parqueo que vamos a poner en el techo o un gimnasio, algo que tiene mucho peso, me imagino que tiene que haber alguna diferencia al momento de diseñar el plan, que si solamente es una vivienda que va a tener mueble y poco peso. Correctamente. En la parte del diseño estructural se contempla el uso que va a tener ese espacio y a partir de eso entonces hay unas cargas que intervienen o no, que son las que se toman en cuenta para calcular. Exacto. Ok. Si es, como tú dices, si es un parqueo, si es un apartamento, si es una oficina,
si es un almacén, o sea, todo espacio destinado a un cierto trabajo debe de ser calculado o visto de una manera diferente en función de su uso. Entonces, cuando ellos comienzan el plan arquitectónico, después se lo pasan al ingeniero que lo termina con la visión de la estructura y eso, o el plan estructural es un plan aparte. No, es un plan aparte. No es que se termina, sino que se hace los cálculos y entonces tenemos ya lo que es el juego de planos arquitectónicos y el juego de planos estructurales, que tienen que ser coincidentes porque una cosa es reflejo de la otra. Ya, claro. Ok, entiendo. Gracias. Evita una cierta rivalidad entre arquitectos e ingenieros. Uno dice que no necesita el otro y así que tú piensas y cuál ha sido Lo que pasa es que esa rivalidad puede darse quizás dependiendo de la parte, la fase en la que se encuentra el proyecto. Ya. Porque realmente, si vamos a la realidad, hay trabajos que hace el ingeniero que no lo puede hacer un arquitecto y hay trabajos que hace el arquitecto que no lo puede, o no debería hacerlo el ingeniero. Claro. Si bien un ingeniero puede hacer unos planos estructurales, unos planos arquitectónicos o concebir algún proyecto, porque es más allá, o sea, de concebir un proyecto y de dibujarlo y de ver los espacios que se van a utilizar. Claro. Pero realmente el arquitecto está especializado en eso. Entonces, quizá por ahí puede ser algún tipo de choque o ya en la parte de la ejecución donde, por lo general, por decirlo, los arquitectos tienen más criterio a la hora de ver la parte de la calidad de las terminaciones, tienen mejor ojo. Entonces, muchas veces quizá por ahí puede entrar el choque con los ingenieros, porque eso no quita que un ingeniero también pueda supervisar o dirigir la parte de la terminación. Claro. Pero entiendo que al final no es una rivalidad, sino una relación entre ambos, donde los dos exactamente están complementados. Exacto. Claro. Ok, muchas gracias. Ok, pasamos a otra parte de la discusión. Me gustaría aprender en general sobre el tema de la corrupción en el sector de la construcción, porque eso es algo que me fascina. Y no es un problema que hay solamente en República Dominicana, lo existe también en Canadá y en muchos otros países. Parece ser un problema común que las obras llegan tarde, llegan sobre el presupuesto y son una carga muy fuerte, ¿no?, para el presupuesto público del país. Como tú eres ingeniero y tienes mucho conocimiento en esa área, explícame un poco más cómo sucede el tema de la corrupción en la industria en general. Bueno, esa parte es un tanto amplia, claro, pero por lo general se ven temas de sobornos, se ven temas de licitaciones que se preacuerdan, se ven temas de reducción de costos, materiales de bajo costo, diferente a los que ya se habían presupuestado. Hay muchas maneras en que eso puede ser previsto, pero digamos que todo va dependiendo de la persona que esté a cargo, porque no puede haber esa corrupción sin que el gobierno o la persona del Estado, digamos, que esté en esa posición, no esté hasta cierto punto de acuerdo. De acuerdo, claro. Y como cuando lo hablamos previamente de los costos y de la carrera hacia el fondo, o sea, de reducir los costos, entiendo que pudiera ser una situación similar en este caso. Me explico. Si una empresa decide hacer licitaciones arregladas, las otras empresas no tienen de otra que hacer lo mismo o se quedan sin trabajo. Sí, hasta cierto punto se puede decir que sí. O sea, al final cada quien tratará de poner su parte para tratar de ganar entonces esas licitaciones de la manera en la que las están haciendo. No quiere decir que todas sean así, pero se ven casos en que claramente hay cierto acuerdo, donde a veces hay hasta condiciones que son muy específicas para que solamente pocas o esa empresa seleccionada sea la que participe y la que gane. Porque las otras no entran dentro de ese rango de selección. Ya. Digamos, sin hablar de tu empresa actual ni de ninguna empresa en la que tú trabajaste,
digamos, tú como ingeniero, si tú decides poner una empresa de ingeniería, ¿tú sientes que en la República Dominicana es una necesidad, no quiero decir sobornar, pero de jugar el juego? O sea, de jugar el juego con los oficiales públicos para poder obtener licitaciones. ¿O hay forma de trabajar honestamente y ganar licitaciones sin necesidad de recurrir al soborno? Sí, los medios para ganar licitaciones, en este caso tú te refieres a las públicas, Sí, honestamente, sí existen. Obviamente hay otras quizá de mayor envergadura, de mayor presupuesto, que sí pueden ser las que sean arregladas, ya. pero eso no quita que tú, dentro del marco de la ética y de la profesionalidad, puedas hacer tus trabajos. Aunque muchas empresas no se van tanto por el área pública, precisamente por eso de las relaciones que se deben de tener, sino que se dedican a la parte privada, que es realmente, por lo menos en este país, digamos que el sector construcción ha estado en crecimiento y tiene mucha clientela, muchas construcciones, a lo cual abarcar privadamente. Claro, y me imagino que el tema de la corrupción en lo privado es mucho menor que en el sector público. Sí, por Porque supuesto. ya son empresas que... Exacto, ya hay revisiones, auditorías más minuciosas, Claro. que hacen más difícil ese tipo de acciones. Claro, claro. Está bien. Ok. Ahora si miramos el tema de la corrupción, pero de un aspecto más técnico. ¿Cómo pasa en las obras? Entonces me hablaste de usar material de bajo costo, de inflar costos. Háblame un poquito más. ¿Cómo sucede la corrupción al nivel técnico? ¿Por qué es tan fácil inflar costo y es tan difícil para un oficial público darse cuenta? Lo que pasa es que eso va de la mano, por ejemplo, de la revisión consciente quizá de los presupuestos de obra, del seguimiento durante la construcción, porque estamos hablando que si los precios se ponen muy elevados, aunque si bien se sabe que en el sector público los márgenes de ganancia tienden a ser mayores, porque quizá los rangos, los plazos de finalización de obras son más alargados, entonces para tú poder mantenerte en el tiempo, tienes que realmente contemplar unos márgenes mayores. Okay. Entonces, si por ejemplo tú haces un presupuesto sobrevalorado, el que tiene que evaluar que los precios que tú colocaste son acorde, digamos que sería ya la parte del Estado. Si realmente no tienen las capacidades para tomar eso en cuenta, pues entonces digamos que va a proseguir y va a pasar inadvertido. Igualmente, si en el transcurso de la ejecución del proyecto tú presupuestaste un tipo de material de una calidad X y utilizas otra, entonces debería de haber un mecanismo que prevea que se está utilizando un material diferente al que se había presupuestado, claro, o que se había contratado, porque hay un contrato, y entonces que haya una voz de alerta que realmente tome eso en cuenta. Ok, entonces, si entiendo bien, es la inhabilidad de un oficial público de entender bien lo que él está leyendo, o sea, de ver un presupuesto y entenderlo al 100% por una parte, y por otra parte, saber que si se presupuestó para un tal material, si realmente se está utilizando ese material. O sea, exacto, puede ser, o sea, en ese, digamos, en ese punto en específico, pero ya ahí entra entonces el tema de los sobornos, el tema de los acuerdos, porque si al final quizá puede ser que no es que la persona que lo esté supervisando no tenga las capacidades, sino que se esté haciendo de la vista gorda, claro, y permitiéndolo voluntariamente. Eso es, digamos, que es lo que puede suceder. Claro. ¿Sucede mucho que ingenieros privados pasan a una carrera pública? Me imagino que para trabajar en el Ministerio de Obra Pública se necesita, o sea, se necesitan ingenieros con esa capacidad, ¿no? Digamos que no tanto. No Normalmente tanto. La proyección en el país es a trabajar quizá de manera privada, ya. La mayoría. Sí hay personas que se van por el lado público precisamente porque tienen a veces mejor salario, pero si vamos a la proyección a futuro, subir o adquirir posiciones
más altas en la parte pública, muchas veces depende de un tema político, Claro. o, ¿verdad? Entonces, por eso se tiende más a trabajar en el área privada. Privada. Entonces se da mucho que oficiales públicos que están a cargo de supervisar proyectos, obras, no tienen los conocimientos técnicos para poder hacer el trabajo bien. Se puede dar el caso. Se puede dar el caso. No quito que haya muchos ministros públicos, digamos, que sí tengan las capacidades, porque, ¿verdad? Pero se ve de todo realmente en el mercado. Claro, exacto. Me interesó que dijiste que los plazos en lo público son más largos que lo privado. ¿Por qué? ¿Sería simplemente por el tamaño de la obra o porque cuando se trata de una obra pública los plazos son más largos? ¿Por qué? No, por la naturaleza de los proyectos. Ok. Es decir, normalmente quizá en un trabajo privado tú puedes tener una edificación, dígase un edificio habitacional, una plaza o, ¿verdad?, alguna construcción así. Pero en la parte pública hay carreteras, hay puentes, hay infraestructuras que su construcción de por sí, por su naturaleza, conlleva más tiempo. Ok. Que digamos que yo en un futuro quiero trabajar en el sector público y busco las habilidades para poder supervisar obras y asegurarme que se cumplan en tiempo, en presupuesto y limitar la corrupción. ¿Cuáles son las habilidades que se necesita para poder desempeñar esa labor? Entiendo que son habilidades técnicas, sobre todo entendimiento de planos, en la parte, en este caso, constructiva, también tema de gestión, dígase de cronogramas, de presupuesto, y digamos que más allá que todo eso, porque muchas veces también tú puedes tener consultores, puedes tener, ¿verdad?, un equipo que te ayude con esa parte. Ya. Es también el tema de la ética y el tema de... Los morales, los Exactamente, valores. correctamente. Ok, entonces digamos, bueno, yo no voy a estudiar ingeniería en este momento de mi vida. ¿Cómo yo adquiero ese conocimiento técnico para poder desempeñar un labor público, supervisando obras? Bueno, no sabría directamente cómo decirte, porque realmente si es ya un conocimiento de construcción, entiendo que sería de la mano o ya de los estudios o de codearte de personas Claro. que tengan el conocimiento y tú entonces digamos que sea más un líder o una persona que los guíe y que lo utilice para que te guíen a ti en cuanto a esa parte. Claro, sí o sí necesitamos personas que trabajaron en esa área, tienen Claro el que sí. conocimiento y... Ok, muy interesante. ¿Tú has visto videos en China cuando construyen obras gigantescas, o sea, puentes, o recientemente yo vi un video donde construyeron una estación de tren en un día y medio? Un día, o sea, eran 1500 obreros trabajando 24/7, en un día y medio terminaron la estación. Eso a mí me fascina y no lo veo en Canadá, no lo veo en la República Dominicana y quiero saber por qué. Entiendo que eso va más, o sea, es más un tema de coordinación y de organización, donde ellos ya tienen un sistema donde han colocado recursos, digamos, previo a la realización de ese proyecto para que todo esté coordinado para funcionar de una manera como un engranaje, que cada pieza caiga en el momento justo. En el momento adecuado. Y también va allá, o sea, con el tema del personal, de contar con el personal capacitado, el personal que necesitan. Claro. Entonces, si entiendo bien, lo que tú me dices que es posible. Lo que se necesita es mucha coordinación y el esfuerzo, la voluntad. Tanto Sí. del sector público, que lo requiera, como del sector privado, que prepare esa oferta y haga la coordinación. Correctamente. Es algo, ¿verdad?, que podemos decir que es bastante complicado, Claro, pero ellos lo hacen, o sea que no es imposible. claro. Pero algo que se ve aquí es que se dedica menos tiempo en la fase inicial donde se está concibiendo el proyecto y digamos que se enfoca más en la parte de la ejecución. Entonces quizás puede darse que allá ellos organizan, se conciben en su proyecto
ya cada fase inicial y ya entonces la ejecución no hay, digamos, ningún tipo de error, ni demora, ni... Claro. Y también entiendo que es un tema de método constructivo, que quizás allá tienen que no ha llegado quizás esas tecnologías, esos métodos aquí, y por eso tampoco, ¿verdad?, se ha implementado un proyecto así de rápido. Claro, claro. Yo no sé, porque quizás República Dominicana, yo entiendo, pero a Canadá, entiendo que Canadá es un país muy desarrollado y debe tener la misma tecnología en el nivel, en el sector de la construcción que países asiáticos como China. Sin embargo, no se ven ese tipo de construcción en un día y medio, entonces... Entiendo que también puede ser un tema de costos, porque llevar a cabo un proyecto de ese tamaño en ese tiempo va a implicar un costo inicial muy alto que quizás es más conveniente quizás hacerlo en mayor tiempo, pero haciendo pequeños gastos más consistentes. Claro. Y eso muchas veces no, vamos a decir, no todos los países o todos los inversionistas están en la disposición de hacer un proyecto, por decir, en un día, porque implica todo el costo, todo el presupuesto en ese mismo día, claro, claro. Exacto, en un gasto inicial. Si lo miramos por ese ángulo, pero pensamos en el costo total, necesariamente un proyecto que se lleve a cabo, vamos a decir, en 2 días, es más caro que el mismo proyecto si se lleva a cabo en 6 meses, pero que se hace con una empresa más pequeña, más despacio, o es razonable pensar que costaría lo mismo. O sea, más personas trabajando por poco tiempo en comparación con menos personas trabajando por más tiempo. Yo pudiese entender que hacerlo más rápido pudiese ser un poco más costoso, porque tú tienes que disponer de todo un personal, de toda una logística, de equipos en un momento muy puntual y mucho equipo en poco tiempo. Ya. Entonces eso puede tener un costo inicial bastante elevado. Ok, digamos que el sector público dice, ok, quiero ese puente y lo quiero en una semana. En República Dominicana, ¿tú crees que eso sea posible? ¿Qué pasaría a nivel práctico en el sector privado? ¿Sería, por ejemplo, diferentes jefes de empresa que se reúnen y dicen, ok, vamos a poner los recursos juntos para poder atacar ese proyecto juntos y terminar el proyecto en una semana? ¿Cómo pasaría? ¿Qué es necesario acá para que se pueda llevar una obra pública en un rápido? Bueno, en ese sentido no sabría qué decirte. Puede ser una manera, un punto de vista, como tú lo planteas, bastante interesante, pero no, quizá no lo visualizo en ese caso, porque tú estás hablando de influir, o sea, diferentes empresas. Ajá. Que habría que ver cómo trabajan juntas. También. Entonces, sí, lo más probable es que fuese una sola empresa, pero tendría que ser una empresa grande. Gigante, claro. Exactamente, que tenga ese tipo de desarrollo de proyectos que realmente pudiese funcionar así. Claro, gigante. No, bueno, no sé, hay empresas ahora que tú crees que tengan el tamaño y la influencia que pueden atacar un proyecto así, de hacer un puente en una semana. Entiendo que de poder hacerlo existe, pero aquí no, ¿verdad?, no se ha visto. No se ha visto, claro. Y también que dependería del tipo de puente, el tipo de proyecto, porque hay una fase constructiva que tampoco se puede hacer todo al mismo tiempo, o sea, claro, a menos, ¿verdad? Ya no se ha visto todavía, pero bueno, nunca sabe en el futuro, ¿no? Ok, gracias. Sí, digamos, la responde como esto es cómodo, pero si tú fueras ministro de Obras Públicas, ¿qué medidas tú harías para limitar corrupción, acelerar el tiempo de entrega de obras, que se entreguen en tiempo y en presupuestos? Realmente yo no he evaluado esa posibilidad porque nunca me he sentido atraído por el sector público. Ya. Mi impacto ha sido, digamos, en la parte privada. Ya. Pero en ese sentido sí puedo decir que lo que pudiese funcionar hasta cierto punto es un tema de auditorías, donde realmente haya un tercero que haga una revisión de los procesos, contrataciones que se están haciendo, y quizá una relación público-privada, porque de esa manera digamos que hay una correlación donde la parte privada
reduce la parte de de las irregularidades, digamos, que puedan surgir. Ok, entonces un tercero sería una firma de consultoría Exacto. exterior que viniera a revisar los procesos. Exactamente. Ok, muy bien. Y que no tenga relación directa, obviamente, con los dirigentes y con posiblemente el gobierno de turno, digamos, El porque gobierno, claro. de lo contrario estaríamos en lo mismo. No, exactamente. Y cuando tú dices relaciones público-privado, O sea, que haya más. empresas privadas que se encarguen de eso o que no solamente sea la parte pública que sea la ejecutora, sino que sea ambas partes para que haya una relación mixta. Mixta, o sea, exacto, que no sea el mismo personal o la misma empresa a cargo de todo. Exactamente. Que haga una división. Exacto. Ok. Muchas gracias. No, realmente me parece súper interesante. Eso, cuando lo hacen así en China, a mí me fascina. No entiendo por qué no lo hacemos en República Dominicana, por qué no lo hacemos en Canadá, pero seguiré estudiándolo y aprendiendo un poco más a ver por qué. Claro. Me gustaría hablar un poco del desarrollo inmobiliario en República Dominicana. Ok. Bueno, como tú eres ingeniero, dime dónde tú ves el potencial aquí en la islita. Realmente hay muchos sectores que están actualmente en desarrollo. Dígase, por ejemplo, Pedernales, Miches, Punta Cana, ya no hay ni qué decirlo. Y obviamente Santo Domingo, que es, ¿verdad?, la ciudad principal o el distrito. Ajá. También Santiago hasta cierto punto tiene su desarrollo, pero ese desarrollo depende, por ejemplo, del tipo de proyecto en el que se esté previendo, digamos. Ok. Entonces, si tú fueras inversionista, o bueno, tú quieres invertir tu dinero, tú, ahora, ¿dónde tú lo pones? ¿En qué rincón No, de República eso Dominicana? realmente dependería del tipo de proyecto en el que yo quisiera invertir o que quisiera realmente comprar, digamos. Pero los mercados están abiertos. Obviamente en el distrito Punta Cana sabemos que hay mucha demanda de proyectos residenciales, de habitacionales. En Miche y Pedernales hay proyectos más destinados a la parte ecológica, sostenible. O sea que todo depende de lo que tú estés buscando. Claro. Entonces, si te lo pongo de otra forma, digamos que yo te doy de mi dinero $1.000.000, ¡pam! Y te digo, inviértemelo en un sitio de República para maximizar el retorno. ¿Dónde tú lo pones ahora? ¿Cuál es Yo tu pensaría que posiblemente en Punta Cana, ¿En Punta Santo Cana? Domingo. Sí. Me parece interesante Punta Cana. Yo recientemente compré una pequeña villa y la compré en Punta Cana. Yo aposté a Punta Cana. Pero algo que me inquieta mucho en Punta Cana es la sobreconstrucción. Me parece que hay nuevos edificios por todos lados. Te doy un ejemplo. Visité recientemente Vista Cana. Me impresioné de lo enorme que era. O sea, son construcciones nuevas por todos lados, sobre kilómetros y kilómetros. Yo no sé quién va a rentar o a vivir ahí, porque entiendo que Punta Cana se está desarrollando, pero no tanto. No sé si me entiendes. ¿Qué tú Sí, piensas? lo que pasa es que depende, por ejemplo, el tipo de inversionista o de cliente que esté teniendo ese tipo de proyecto. Porque yo entiendo que en ese caso puntual en el que tú dices, los que adquieren son compradores internacionales que desean tener su inmueble disponible cuando decidan venir, por ejemplo, al país y tener un lugar donde quedarse, donde disfrutar en una zona bastante buena, como es Punta Cana, y en este caso ese proyecto que es un proyecto cerrado. Claro. Pero, como tú dices, actualmente el desarrollo en Punta Cana está muy avanzado y entiendo que sí, que de igual manera habría que ver qué puede pasar, digamos, futuro. Claro. Lo que me inquieta es inversionistas extranjeros, ¿no? Compran su propiedad porque quieren ir una cuantas semanas por año y también la quieren poner en Airbnb. Correcto. Ahora mismo la economía va bien, pero ¿qué pasa cuando la economía no va tan bien? Que suben la tasa de interés, sube el desempleo. Muchos de ellos lo primero que van a hacer intentar vender su casita en Punta Cana, porque ya no la pueden pagar o necesitan el capital. Y cuando eso pase, me asusta mucho lo que vaya a pasar en Punta Cana. Como tú dices, yo también entiendo que son muchos inversionistas extranjeros que detienen toda esa casa. Sí.
Por lo tanto, ¿qué va a pasar en un futuro? Si No, hay entiendo que al final, más allá de quizá de que las personas vayan a vender o etcétera, o sea, entiendo que son personas que pueden tener prevista la compra de ese inmueble y que al final simplemente lo que va a estar, en este caso, disponible o vacío por un tiempo X hasta que se le dé uso, pero realmente por el crecimiento que está teniendo Punta Cana, entiendo que por el momento no va a ser. ya. Nadie quita que en unos años realmente pueda llegar a suceder porque en todo momento están haciendo construcciones nuevas y se está fomentando la construcción allá, pero por el momento, ¿verdad? Uno No nunca ha sido el sabe, caso. sí, claro que no. Muy interesante, pero es una área de mejora fuerte, ¿eh? Sí. Miches Pedernales. Yo he escuchado mucho de Miches con Alex Rodríguez, que está invirtiendo muchísimo dinero ahí, pero también estoy escuchando mucho de Pedernales y especialmente el gobierno que está intentando o sea, Sí, invertir mucho en Pedernales es y correcto. desarrollar Bahía de las Águilas y todo eso. ¿Qué tú piensas de esas dos zonas? ¿Qué, Sí, son zonas que actualmente, digamos, que están en vía de desarrollo. ya. Como tú dices, en Miche sobre todo es más una inversión privada, pero hay muchas construcciones que están en proceso, Ya. de hoteles, de viviendas, que entiendo que a futuro próximo, no muy lejano, va a estar desarrollándose. Y en el caso de Pedernales creo que es un poco más público, dígase porque se está haciendo unos puertos para recepción de turistas vía barcos, ¿verdad? Un aeropuerto que va al final a incentivar precisamente esa inversión privada para desarrollar esas zonas. O sea que es una buena iniciativa que se está tomando en esas zonas. Si tú apostarías a cuál va a ser el próximo Punta Cana, Pedernales, Miches, yo no estoy seguro. ¿Qué tú piensas? Desde mi punto de vista muy personal, yo quizá pensaría que Michis. Miches, antes que Pedernales. Pensaría que sí. Pese a que Pedernales está teniendo quizá un aporte, como te digo, público, pero pensaría que Michis tiene buena proyección y potencial, exacto. Ok, muchas gracias. Pasamos a la próxima fase. Me gustaría entender más la vida acá en República, ¿no? Según tu perspectiva. ¿Tú entiendes que que en República Dominicana es muy difícil progresar como empleado? ¿O que realmente para poder salir adelante, mejorar su vida, es necesario independizarse, crear su negocio, ser emprendedor? Eso depende del punto de vista que tú tengas de qué es el progreso y qué es avanzar. Ya. Porque muchas personas lo ven como tener más bienes económicos, o sea, mejor economía, Sí. más dinero para quizá vivir mejor, tener un mejor vehículo y darle quizá mejores condiciones a sus familias, económicamente hablando. Y otras personas pudiesen quizá verlo, por ejemplo, del punto de vista de tiempo libre, donde yo quizá tengo más posibilidades de salir con mi familia o dedicarle tiempo a la esposa, a los hijos. Entonces, en ese sentido, siendo empleado, tú puedes tener quizá una o la otra, que es lo normal. Si bien tú puedes ganar muy bien como ingeniero siendo empleado, pero eso muchas veces, o la mayoría de las veces, implica que tú tienes que comprometer tu tiempo, donde tú, cuando estés en un proceso ¿verdad?, de que el proyecto esté en desarrollo, tú no cuentas con mucho tiempo libre. Tú tienes que dedicarlo al proyecto, muchas veces incluso en horarios extendidos, donde tú entonces estás en la parte de la planificación, en la parte de la ejecución, o sea, hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, tú me estás diciendo que ser empleado en este país, en ese sector en general, toma más tiempo que si uno es el jefe, el emprendedor. En parte y parte, porque que tú seas el jefe no quiere decir que tú tengas menos responsabilidades, al contrario, No, claro. tú tienes mayores, pero tú tienes un mayor control de tu tiempo. Ya. Es decir, tú puedes elegir cuándo puedes tener alguna pausa, algún tiempo libre. En cambio, cuando tú eres empleado, tú sabes que todo tu tiempo laboral, digamos,
va a tener que ser implementado o utilizado en ese proyecto. Claro. Y en este tipo de sector de construcción, el, las, el tiempo de trabajo tiende a ser bastante prolongado, por lo que tú tienes poco tiempo, digamos, para el ocio, para tiempo libre. Tiempo libre. Ok, ok. Muy interesante porque yo pienso que en Canadá muchos emprendedores te dirían que al contrario, ser dueño de una pequeña empresa es o sea, esa es tu vida. Te dedicas tu vida a esa empresa. Cuando el ser empleado te permite hacer tu jornada de trabajo y ya cuando terminé a las 6 o a las 7 o a la hora que sea, pero ya terminé, cerré el teléfono y que no me llamen hasta el día siguiente cuando yo empiece a trabajar de nuevo. El emprendedor no tiene ese lujo, nunca puede apagar el teléfono. Exacto, eso depende, por ejemplo, del tipo de proyección que tú tengas quizá como empleado, como ingeniero, porque como tú dices, hay muchos empleados que pasada ya su hora de trabajo se desconectan. Ya. Pero también sí mismo, digamos que su remuneración económica tiende a ser menor. Ya. En cambio, si yo implemento mayor tiempo dedicado al proyecto o quizá en una posición más elevada, pero igualmente empleado, entonces quizá yo veo más dinero, mejor posición económica, pero entonces no dispongo de mi tiempo en su totalidad. O sea, dependo de lo que esté sucediendo en el proyecto en el momento. Claro. En cambio, ya si tú eres emprendedor, realmente tú ves márgenes de ganancias más grandes, considerables, pero tú tienes que estar entregado un 100% a tu empresa, a tu proyecto. Claro. Y a la vez, tú tienes tu disposición de tu tiempo de que si tú realmente llegas a organizarte y quizá crear un esquema de delegación donde tú tengas, vamos a decir, ingenieros, arquitectos o personal en quien tú sepas que puedes apoyarte, pues entonces a lo mejor tú puedes llegar a un punto en donde tú dispones de cierto tiempo libre cuando tú lo decides. Cuando tú lo decides, sí. Obviamente, eso no implica que tú vas a descuidar la empresa o el proyecto, porque de ahí vienen, digamos, ya los problemas, pero, claro. Es muy diferente y entiendo que independizarse sería un punto óptimo, ideal. Claro. Sí, me preguntabas hace unos minutos sobre cuál sería mi definición de progreso, de estar bien. Yo entiendo que si voy a lo básico, sería, bueno, un nivel de vida que se logra en un país como Canadá o en los Estados Unidos. Que yo quiero decir por eso es, bueno, mi salario me da para tener un apartamento, no tiene que ser lujoso. O sea, no tiene que ser lujoso, ni tampoco tengo que ser el dueño, pero por lo menos lo puedo rentar, como sin problema, tengo el dinero por lo menos para asegurarme que al nivel de mi salud estoy bien cuidado, mi familia están bien cuidados, tengo un vehículo que me lleva donde tengo que ir, puedo viajar una vez al año, quizás dos, tengo un poquito de dinero para economizar, para gustos o también para mi retiro, y vivir cómodamente, ¿no? Exacto. Cosas tan básicas como tener agua caliente, ¿no? Normal, que eso no todo el mundo lo tiene aquí en República Dominicana. Entonces, me gustaría saber aquí en República, según esa definición que yo te di, ¿es posible llegar a eso fácilmente o que es realísticamente alcanzable como empleado? ¿O hay que independizarse para llegar a eso, a esa definición? De ser posible lo es. Ya. Porque como empleado tú puedes llegar, ¿verdad?, a un desarrollo donde tú ganes una cierta cantidad de dinero que te permita. Uh-huh. Pero es muy difícil porque el mercado en la República Dominicana tiene tendencias a pagar poco, en este caso a los ingenieros. También la escalabilidad llega a un punto en que se vuelve muy difícil. Yeah. Es decir, tú puedes llegar a tener tu nivel de experiencia en base a los trabajos que tú has desarrollado, pero muchas veces no te dan algunas posiciones porque entienden que tú no tienes el tiempo todavía necesario, pese a que tú le has demostrado tener cierto conocimiento.
entonces tú te ves limitado en ese sentido. Reiniciamos de nuevo. Entonces estábamos en una sección muy interesante, que es, yo te preguntaba sobre si se puede vivir realmente bien en República Dominicana siendo empleado. Hablamos de mi definición de vivir bien, ¿no? De tener lo básico y un poco más. Entonces sígueme comentando sobre eso, sobre la diferencia, o cómo, si se puede vivir bien siendo empleado en comparación a emprender en la República Dominicana. Sí, entiendo que puede ser posible vivir bien en República Dominicana. Sin embargo, los primeros, o los salarios tienden a ser bajos. A medida que obviamente tú vas ganando experiencia, tú puedes ir ganando mejor salario, Claro. aunque muchas veces eso es a costa de dedicarle mucho tiempo al trabajo. Ya. Entonces, también se ven casos donde para tú ya luego de un punto crecer a una posición más alta, realmente es muy difícil. Ya sea porque implica un tema ya de conexiones, más allá de un tema de experiencia y de conocimiento, ¿verdad?, en el tema. También porque a veces, como me ha pasado a mí, te exigen tener una cierta cantidad de años de experiencia para ser considerado, si acaso, en ciertas posiciones de dirección. Ya. A lo que entonces limita ese crecimiento que una persona puede tener en el área. Ya. Entonces, realmente para vivir bien desde tu punto de vista es bastante complicado, más no imposible. Ya, o sea, es posible, pero muy difícil. Exacto. Y entonces tú me dices que el progreso acá como empleado, al final tiene que ver mucho con conexiones, más que habilidades, ¿no? Como te pasó a ti. En muchas ocasiones, no se quita que sí, igualmente, ¿verdad?, hay oportunidades, pero dado que en el sector hay muchas personas que están dispuestas a hacer un trabajo X por un menor salario, simplemente por incursionar en el área, entonces digamos que eso ya complica los salarios en el mercado, lo que a la vez entonces te dificulta a ti solicitar un mayor salario, digamos. Mayor salario, al menos que sea por relación. Exacto. Ok. Entonces, algo que me impactó, ¿no? Que me impacta en República Dominicana, realmente es la discrepancia entre el costo de la vida y los salarios. Por ejemplo, la mayoría de los objetos, carros, los bienes, las casas, la comida, la ropa, el precio es muy equivalente a lo que se ve en Canadá, en los Estados Unidos, en otros países del primer mundo. En República Dominicana, o sea, a pesar de que son tienen el mismo costo, el ingreso promedio es la mitad o menos. ¿Lo estoy viendo bien o es que lo estoy viendo mal? Sí, es correcto. Realmente entiendo que quizá por los productos que son quizá importados o en general la economía dominicana está hasta cierto punto dolarizada, lo cual es incongruente porque nosotros ganamos en pesos, pero por ejemplo si tú quieres comprar un apartamento o fácilmente un vehículo, tú lo estás comprando en dólares. Claro. Entonces, al final realmente los salarios que uno puede estar ganando rinden menos cuando vamos al tema de adquisición de bienes. Claro. Si tomamos el caso de tuyo y de tu esposa, háblame de un presupuesto básico o un ejemplo que me ayude a entender la relación salario-costo de vida. Yo no te podría dar, digamos, una perspectiva promedio del mercado o de la sociedad dominicana, porque entiendo que nosotros estamos en una posición quizá un poco por encima, donde por ejemplo, antes de ella irse, porque ya ella está viviendo fuera del país, nosotros rondábamos un salario neto conjunto de ambos, que rondaba los 150, 170 mil pesos, y a pesar de ser así, pero nosotros estábamos en proceso de adquirir un apartamento.
Ya. lo cual realmente las cuotas iniciales eran muy elevadas y digamos que era en lo que se distribuía parte de nuestro salario. Ya. Pero a modo general sí te puedo decir que un alquiler de, por ejemplo, un apartamento es tipo estudio, estamos hablando que es algo pequeño, donde la habitación, cocina, baño, está prácticamente todo junto. El rango de precio de alquiler puede rondar los 20, 25 mil pesos tranquilamente. Ya. Estoy hablando en el distrito. Claro. Y ya un apartamento de 2 habitaciones, por ejemplo, puede rondar los $800. O sea, en dólares estamos hablando. Y estamos hablando que serían 48 mil pesos aproximadamente, dependiendo de la tasa, obviamente. Claro. Ya ahí incurren gastos como agua, luz, que puede ser variable en función de lo que tú consumas, transporte, asumiendo que tú tienes un vehículo, que también la adquisición de un vehículo no es tampoco sencillo, mucho menos de un apartamento. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros promediábamos de 10 a 12 mil pesos mensuales de combustible, o sea, de nuestro día a día, básicamente, con alguna salida los fines de semana, que es algo entiendo que normal para una pareja promedio, Claro, digamos. claro. Y ya ahí entonces se van sumando uno que otro gasto, que al final cuando uno saca la suma, si tú teniendo un salario promedio, por decir, de algún ingeniero, arquitecto, que pueda ser de algunos 60 mil pesos, 50 mil pesos, y tú le vas restando todos esos gastos que tú tienes, más un tema de ocio, porque uno los fines de semana le gusta salir o hacer alguna actividad, entonces al final vemos que no nos queda mucho para lo que pudiese ser ahorro, inversión, o en su defecto, reducir el ocio para poder cubrir esa parte. Sí, O sea que... Sí, exacto, ¿no? Al final me parece, de mis amigos, mi familia aquí en República, es muy difícil el tema de economizar. No queda nada al final después de los gastos. O sea, al menos que en tu caso, bueno, en una buena posición te quedaba un poco para economizar, pero para la mayoría de los dominicanos realmente no es el caso, no queda para economizar, ¿no? Es correcto. Y mismo en tu caso, que, o sea, ya tú eres un profesional con varios años de experiencia y tu esposa también, igual hay mucha oportunidad de mejorar. Eso es para que ustedes dos estén, o sea, bien, son dos profesionales con años de experiencia ahí. Todavía, o sea, ya tú dijiste que estaban comprando su primera propiedad ahora, ¿no? Sí, correctamente. ¿Tienen vehículo propio? Sí, teníamos 2 vehículos, aunque cabe destacar que parte de la adquisición de esos, digamos que también es hasta cierto punto con alguna ayuda familiar, Ya. aunque realmente la parte financiada, podemos decirlo, ya Claro. fue suplida por nosotros, pero Claro, inicialmente también Pero- recibimos, o sea, una ayuda que si no es así, fuese mucho más difícil. Claro, pero al final demuestra el punto que mismo dos profesionales Exacto. graduados con años de experiencia todavía necesitan ayuda, Exacto. ayuda familiar para poder, o sea, comprar un carro, que es un gasto básico Correcto. en Canadá o en los Estados Unidos. En el caso de la vivienda, yo entiendo que también puede ser un caso muy particular porque hay inversión extranjera, es decir, personas que de fuera, Ya. con sus salarios en dólares, en euros, vienen al país a adquirir inmuebles y digamos que eso causa una demanda Claro. de personas que realmente lo pueden pagar. Ya. A cambio, o sea, en contraposición con el dominicano, que como gana en pesos y estamos hablando que los salarios son bajos, entonces quizás no tiene los recursos necesarios para contraponerse con una inversión extranjera de esa categoría. Exacto. Entonces al final eso lo que hace es que dispara los precios porque hay una demanda realmente existente y ellos no se ofertan en base a lo que entienden que puede la persona adquirir. Claro. Ese punto que tú mencionas importante y le agrega a mi miedo que tengo en Punta Cana. Porque justamente el hecho de que hay una demanda extranjera en Punta Cana sube los precios, pero, o sea, no hay forma que un dominicano, mismo si es un profesional, un ingeniero, un arquitecto, con los salarios promedios de 50,000 a 70,000 pesos, pueda adquirir una propiedad de 200, 250,000 dólares americanos. No, y te está yendo quizá un poquito lejos. Estamos hablando de hasta 150,000 dólares. Exacto. O sea, ya quizá algo
de $100,000, que vienen siendo aproximadamente 6 millones de pesos, Sí. es un poquito menos. Ya es una vivienda que estamos hablando que es de bajo costo. Y Exacto. que muchas veces la persona quizá no están interesada porque son fuera del distrito, aunque sean en tamaños y distribuciones bastante cómodas, pero digamos que no está a la vista del mercado de una persona que sea de Santo Domingo per se. Claro, Entonces, o un dominicano. exacto. En el tour que hice en Vista Cana me decían que las rentas de un apartamento, de una habitación bastante amplio, rondaban los $1,500 americanos. Ahora uno de, vamos a decir, 2 habitaciones, casi en los $2,000. Entonces eso viene siendo en peso dominicano, déjame ver. ¿En cuánto está el dólar americano ahora? Como Como el 64, podemos 64. poner. Sí, sí. Entonces vamos a decir 1,500 por 64. Sí, estamos hablando. Estamos hablando de 96,000 pesos de renta. Imposible. Ni un Así profesional de tu rango, con tu esposa Ana, ¿cómo van a pagar Puede- 100,000 pesos de renta? De renta, eso no es ni comprándolo, de renta. Correctamente. Y aunque podamos decir que Punta Cana el mercado tiende a ser más caro, Claro. y es diferente al distrito, pero como tú dices, al final un nivel de renta de esa cantidad de dinero es inviable para cualquier profesional promedio o incluso hasta alto. O sea, yo no estaría en condiciones de pagar un alquiler de esa categoría. Exacto, exacto. Entiendo. Muy interesante, pero también muy preocupante. Yo Correctamente. diría. Entonces tu esposa se mudó a España, ¿correcto? Si Así lo es. comparamos un poco con España, ¿cómo ha sido sus primeros pasos en España y cómo es esa relación entre el costo de vida y los salarios? ¿Cuál ha sido su primer experiencia? Si hacemos una comparativa salarial de cómo ella estaba aquí versus cómo está allá, la realidad es que aquí el salario que ella tenía, si no fuese porque, ¿verdad?, es mi esposa y reunimos todo para al final salir a flote como pareja, Claro. no le diese para sobrevivir ni siquiera con los gastos personales de ella. No Wow. me estoy sumando. Y ella es arquitecta. Ella es arquitecta, Ya. exactamente. Entonces, a diferencia de aquí, España. exacto, en España, ella está ganando un nivel de salario donde actualmente ella sola está pagando su alquiler, su luz, agua, o sea, todos sus servicios básicos, y le queda un poco, digamos, para el tema de ocio y de ahorro. Claro. Entonces, estamos hablando que ella quizá iniciando a incursionar en ese mercado, es decir, que está en la cadena más baja actualmente, obviamente sí como profesional, pero tiene la cobertura de todo lo básico. Claro. Contemplando también, por ejemplo, que el sistema de transporte es más económico y es viable el transporte público, cosa que aquí no lo es. Sí. Y aquí, aunque tenía su vehículo, pero el combustible, por ejemplo, tiene un costo también elevado. Claro. Entonces, siendo realista, su salario aquí no le daba para ella sobrevivir, a diferencia de ella. Ya. Súper interesante, también preocupante. Y, o sea, prueba más grande de ahí, no creo que hay. Así que es. hay un problema en República Dominicana. Todavía no le pongo el dedo preciso, pero bueno, me tocará seguir estudiándolo, aprendiendo más, pero tiene que haber oportunidad de mejora, porque ¿cómo va a ser que en República esté esa situación así? O sea, uno se muda a España Sí. y desde el principio. Realmente no podría decir desde qué tiempo, pero realmente en los últimos años se ha visto mucha fuga de cerebro, Sí. donde muchos profesionales de acá del país optan por irse a otros países más desarrollados, Claro. a desarrollar su carrera profesional, Claro. y donde ven mejores condiciones, lamentablemente, porque aquí no adquieren por lo menos ese paquete mínimo Claro. que uno busca de vivir bien y tener condiciones de desarrollo favorables. Claro, claro. ¿Cuál tú piensas que es las razones principales de esa fuga de cerebro? O sea, ¿tú dirías que la relación salario, costo de vida es la razón principal o hay otros factores importantes? Sí, yo entiendo que puede ser también influir la calidad de vida,
porque aquí está el tema de la seguridad, el tema de que no hay un transporte público funcional, mientras que fuera, quizá con lo que pudiésemos decir que fuese un salario promedio, un salario mínimo, tú tienes para cubrir todas tus necesidades, y la proyección que uno pudiese tener como profesional, como ingeniero, arquitecto, Claro. en este caso, es a ascender más allá de ese promedio. Entonces realmente es viable el hecho de uno pensar quizás en emigrar, digamos, en este caso. Claro. ¿Qué debería cambiar en República Dominicana, tú piensas, para que pare esa fuga cerebro? O sea, los aspectos más importantes, entiendo los salarios, ¿qué más? ¿Tú crees que subir los salarios sería suficiente para mantener a los cerebros, a nuestra gente calificada aquí en República Dominicana, o todavía falta más? Yo entiendo que sí, pero también es un tema quizás de un tema social, podemos decir. Okay. Porque más allá de los salarios, aunque tú ganes una cantidad de dinero buena, realmente hay muchas fallas socialmente del sistema, digamos, que realmente dificultan muchas cosas que uno tiene garantizadas en otros países de manera más sencilla. Más sencilla, ya. ¿Tú personalmente consideras emigrar del país? Efectivamente, mi esposa está actualmente en España y ya yo estoy en proceso realmente de acompañarla. Y hicimos una evaluación de la proyección nuestra aquí en el país y estando allá. Y quizá allá, por ejemplo, no es tan sencillo la parte de independizarse, pero la realidad es que siendo empleados, allá tú tienes una mejor calidad de vida y es lo que buscamos. No tanto la parte del dinero, porque el dinero no lo es todo, Claro. sino de yo tener tiempo libre para yo pasarlo con ella, para yo tener mi ocio y no solamente los bienes materiales, digamos. Claro, eso es el paquete completo. Claro, Al final, la seguridad, exacto. La salud, sí, la entre educación, otras. me imagino. Exactamente. ¿Tú tienes hijos? No, todavía no, pero realmente uno en un corto plazo, digamos que pensamos tenerlos, Claro. y obviamente la educación en este país, digamos que no es la mejor Claro. en comparación a cualquier país desarrollado, y son cosas realmente que uno toma en cuenta. Claro, lo tomo en cuenta, entiendo, 100%. ¿Tú tienes fe en la posibilidad que la República Dominicana se convierta en un país de primer mundo, que siga su desarrollo hacia convertirse en un país de primer mundo? Sí, realmente la fe es algo que no se pierde. Claro. Realmente uno quisiera que su país realmente llegue a un nivel de desarrollo que sea óptimo para nosotros, quizás hasta vivir aquí, porque eso es lo que cada quien deseara, vivir en el país en el que ha crecido, en el que ha vivido. Y sí, yo entiendo que dependerá de muchos cambios políticos, sociales, de la misma mentalidad de nuestros ciudadanos y de Claro. uno mismo, Claro. y que todo es posible. Y si fuese el caso, feliz de volver. Sin embargo, mientras tanto, realmente buscaremos el desarrollo y el progreso donde nos sea más factible y donde Claro. nos permitan nuestras posibilidades. Claro. ¿Tú entiendes que vamos en buen camino, o tú estás viendo poco progreso en la República Dominicana en estos años? Lo que pasa es que hay quizá un progreso, puede ser en desarrollo en algunos sectores, en el turismo, en la construcción, y es un progreso quizás económico, pero en la parte de la educación, en la parte de la seguridad y lo que nosotros hemos hablado como calidad de vida, que realmente no es acorde a lo que nosotros quisiéramos, por lo que al final es la razón por la que tomamos la decisión de emigrar en este caso. Emigrar en este caso. Ok. Pero sería para ti, para Ana, un sueño un día volver a la República Dominicana, ¿o? Si cambiase algo, sí. De lo contrario, a medida que pase el tiempo,
por lo menos en mi opinión, es quedarnos allá, porque Claro. mientras más viejos nosotros nos ponemos, Claro, entonces digamos que percibimos inseguridad de una manera más directa. claro. ¿De qué sirve vivir en una ciudad donde tú no puedes salir a caminar porque te pueden atracar, o donde te puede chocar un vehículo, puede tener algún accidente de tránsito, Sí. donde puede tener algún altercado con una persona que tiene, no sé, algún tipo de problema de ira, Claro. que son cosas que vemos en el día a día? En cambio, en otros países, tú puedes como envejeciente salir, pasear, conocer y tener una vida funcional, que es lo que uno busca, porque al final, si no hay una funcionalidad en el tiempo, entonces simple y sencillamente no hay nada que buscar. Claro. Entiendo, o sea, yo entiendo que es un círculo vicioso cuando Exacto. el país mejore a un nivel donde personas como tú, como Ana, decidan quedarse en el país, ahí realmente va a haber un cambio, ¿no? Exacto. Que, o sea, el hecho de perder el talento en el país, que esa fuga del cerebro, un círculo vicioso que hace que el país empeorezca, ¿no? Así es. Entonces, ok, bueno, seguiré mis estudios, aprendiendo un poco más sobre la vida acá, pero me fascinó mucho la discusión. Muchísimas gracias por tu... No, y gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad, ¿verdad? No, aprendí muchísimo, en verdad, gracias a ti. Voy a seguir aprendiendo, pero gracias a Brian. Entonces lo dejamos ahí, pero Perfecto. vamos a hacer, perdón, vamos a hacer scooter ahora y a pasarlo bien. Gracias, hermano. Nítido.